Espero que estén teniendo un muy buen día. Nosotras somos alumnas de la Escuela Normal de Sinaloa y estamos a punto de darles una información muy importante sobre las 4 habilidades lingüísticas. No sin antes presentarnos. En este podcast me acompañan mis compañeras Ashley, Patricia, Danael, Daleiti y su servidora Valeria. Todas somos compañeras y alumnas del grupo de primero B. Como ya lo dijimos anteriormente, estaremos abordando el tema de las 4 habilidades lingüísticas, así que, compañera Ashley, ¿me puedes decir cuáles son las 4 habilidades lingüísticas? Las 4 habilidades lingüísticas son el habla, la escritura, la escucha y la lectura, o sea, hablar, escribir, escuchar y leer. Gracias, compañera. Daleiti, ¿me puedes decir en qué consisten? También les voy a hablar sobre las 4 habilidades lingüísticas y primero empezaré por lo que es el habla, lo cual consiste en expresar nuestras ideas procurando darnos a entender en el contexto de comunicación real. Y la escritura es básicamente saber expresarte en escrituras gramaticales de una manera apropiada. La escucha. Esta es una habilidad lingüística y es la que suele despertar menos interés en la vida cotidiana. Escuchamos con un objetivo determinado, obtener información, recibir una respuesta, entender algo, y con expectativas concretas sobre lo que vamos a oír, ya sea por un tema, un tipo de lenguaje, un estilo, etc. Esta capacidad de predecir lo que vamos a oír nos prepara para el proceso de comprensión. En definitiva, escuchar es comprender el mensaje y para hacerlo debemos de poner en marcha un proceso cognitivo de construcción de significado y de interpretación de un discurso pronunciado oralmente. Y por último, la lectura es uno de los aprendizajes más importantes, indiscutidos e indiscutibles que proporciona la escolarización. La alfabetización es la puerta de entrada a la cultura escrita y a todo lo que ella comporta. Una cierta e importante socialización, conocimientos e informaciones de todo tipo, etc. La lectura es un instrumento de aprendizaje. Puede ser de manera que uno lea libros, periódicos o papeles. Así podremos comprender cualquier cosa y las disciplinas del saber humano, así como también se debe de comprender y extraer alguna información necesaria sobre un texto. Del siglo XX difiere mucho de la que hemos tenido durante el resto de este siglo y parte del anterior. A partir de los años 60 y gracias a las aportaciones de varias disciplinas como la filosofía del lenguaje, la sociología lingüística, la didáctica de las segundas lenguas y más modernamente la lingüística del texto, se han desarrollado una visión funcionalista y comunicativa de la lengua. Hasta los años 60, la lengua se había considerado como materia de conocimiento, como un conjunto cerrado de contenidos que había que analizar y aprender: la fonética y la ortografía, la morfosintaxis y el léxico de la lengua. Las diferencias entre la lengua oral y escrita han sido objeto de numerosos estudios realizados desde ópticas diversas. La lengua oral es más coloquial, subjetiva, redundante y abierta, con una sintaxis más simple, repleta de anacolutos, frases inacabadas, circunloquios, elipses, repeticiones, etc. Excelente, compañera. Como bien sabemos, las 4 habilidades, tanto el habla, la escucha, la escritura y la lectura, es saber comprender todo aquello que se nos plantea. Compañera Danael, dime, ¿qué opinas sobre esto? Yo considero que este tema lo vemos como un tanto fácil cuando no es así, porque a veces hablamos sin saber a lo que estamos diciendo o ya no sabemos si estamos diciendo o ya no sabemos si estamos escuchando o nomás oyendo, o si de verdad estamos leyendo o solemos escribir cosas sin sentido. La palabra clave que define esta nueva visión de la lengua
y que se opone al interior es el uso y la comunicación sobre el auténtico sentido de la última lengua, el objetivo real de aprendizaje. El uso de la lengua solamente puede realizarse de 4 formas distintas, según el papel que tiene el individuo en el proceso de comunicación, o sea, oral o escrita. Hablar, escuchar, leer y escribir son las 4 habilidades que el usuario de una lengua debe dominar para poder comunicarse con la eficacia en todas las situaciones posibles. No hay otra manera de utilizar la lengua con finalidades que hay que desarrollar en una clase de lengua con un enfoque comunicativo. La lengua oral es de las características de ambos modos de lengua. La lengua oral es más coloquial, subjetiva, redundante y abierta, con una síntesis más simple. Un primer aspecto importante a tener en cuenta es en que las habilidades lingüísticas no funcionan corrientemente, aisladas o solas. La importancia de las habilidades lingüísticas varía notablemente según el individuo o el tipo de vida comunicativa que lleve. En el proyecto de decreto se deduce una obvia voluntad de retorno en los orígenes de un pasado didáctico en el que la educación lingüística se orienta de forma casi exclusiva al estudio y la función de la escuela en el ámbito de la lengua ha sido enseñar a leer y escribir. La práctica de expresión oral en la clase tiene todavía más importancia en las situaciones de segunda lengua. Las lecturas selectivas escogen solamente las partes del texto que contienen información interesante. Según los objetivos del lector y las habilidades lingüísticas, se relacionan con diferentes aspectos del uso del lenguaje. Según este planteamiento, es para aprender la lengua y saber comunicarse mejor. Un aspecto importante que debemos saber es que las habilidades lingüísticas no funcionan correctamente aisladas o solas. Y es muy importante poner en práctica en los pequeños distintos métodos para que aprendan a escuchar. Y lo que no podemos olvidar es para que los niños aprendan de una lengua es que el diálogo es lo primero que deben de aprender para saber comprender. Así es, porque hablamos de una manera no tan adecuada o tan correcta, la cual ni siquiera se está comprendiendo lo que se dice y no sabemos diferenciar el escuchar o el oír, porque realmente escuchamos con el fin de obtener cierta información, de entender algo o simplemente para recibir una respuesta. Pero lo más importante de todo esto es, ¿realmente estamos escuchando? Porque el escuchar es comprender, entender todo lo que se nos está diciendo. Y esto nos pasa igual no solo con el escuchar, sino también con la lectura, porque en repetidas ocasiones leemos, mas no comprendemos. Es decir, no retenemos cierta información y todo esto conlleva un proceso. En este proceso se tiene que reconocer, seleccionar e interpretar las lecturas para así poder comprender. Y como dice mi compañera, solemos escribir porque realmente a veces no entendemos por el simple hecho de que no sabemos expresarnos o no usamos un vocabulario correcto o el adecuado. No obstante, los alumnos y los maestros no toman en cuenta lo importante que es esta habilidad de escuchar, porque se supone que ya todos sabemos escuchar, mas no todos sabemos comprender. También está claro que hay que entender cada una de las palabras que forman un discurso para comprender. El material de comprensión debe de ser real y variado. Por una parte, tiene que mostrar un lenguaje auténtico, como repeticiones, etcétera. A continuación, les mencionaré algunos de los ejercicios que se pueden realizar para obtener la comprensión y así poder aplicarlos dentro de un aula. Entre ellos está
el escuchar y dibujar, es decir, aplicar actividades donde los alumnos escuchen y dibujen, o sea, que lo que vayan dibujando se vaya relacionando con lo que están escuchando. El transferir información o transcribir textos, el aprendizaje cooperativo, que es trabajar en equipo, poner videos, interactuar entre los mismos alumnos. Todos estos métodos de enseñanza son muy indispensables para tener una buena comunicación y para así poder entender el mensaje. Así es, compañera. Dejamos ver todo este tema como lo más fácil cuando a veces no lo es. Así que el consejo que yo puedo darles es que desde ahora nos demos cuenta si todo lo que hemos hecho está bien y si realmente comprendemos todo aquello que escuchamos, escribimos, hablamos o leemos. Hablar, escuchar, leer y escribir son las 4 habilidades que el usuario de una lengua debe dominar para poder comunicarse con eficacia en todas las situaciones posibles. No hay otra manera de utilizar la lengua con finalidades comunicativas. Por eso también son 4 habilidades que hay que desarrollar en una clase de lengua con un enfoque comunicativo. Y pues estas son las que llamamos habilidades lingüísticas. Estuve leyendo la frecuencia de uso y la importancia de cada habilidad lingüística en una de las lecturas que nos envió el profesor y estas dicen que varían notablemente según el individuo y el tipo de vida comunicativa que lleve. También leí que hicieron como una encuesta donde los resultados fueron escuchar 45%, hablar 30%, leer 16% y escribir 9%. Los porcentajes nos confirman claramente que las habilidades orales son más practicadas con una notable diferencia respecto a las escritas. También, si bien sabemos que para aprender un idioma correctamente tenemos que desarrollar completamente estas habilidades. A veces estas nos parecen un tanto aburridas o algunas un poco difícil, pero es muy importante dominar las 4 con éxito y una de las maneras más fáciles es disfrutar aprendiendo. Los tips que he tomado en cuenta son estos. Para la comprensión lectora simplemente piensa qué es lo que te gusta leer y busca información sobre ese tema. Para la expresión escrita, sé que nos resulta un tanto aburrido el escribir, pero no hace falta que escribamos un libro. Si usamos a menudo las redes sociales, puedes practicar escribiendo cosas que pondrías en Facebook o Twitter, por ejemplo. Para la comprensión auditiva, si no tienes oportunidad de escuchar a gente o que no te gusta socializar, usa internet para practicar, puedes ver videos sobre algún tema o simplemente lo que te guste o te apetezca en ese momento. Para la expresión oral, pues esta puede ser que la usemos para aprender un idioma o hablar o socializar con gente. Pero en este caso que la usemos para aprender un idioma que donde vives pues nadie habla esa que estás buscando, entonces puedes ayudarte con videoconferencias o tomando algunas clases sobre ese idioma. Podemos encontrar profesores nativos en el idioma que nos pueden dar clases de conversaciones mediante línea. También se hacen muchos intercambios de idiomas por videoconferencias que te salen completamente gratis. Me parecen súper bien todas estas opiniones que nos están dando mis compañeras y así es como concluimos este podcast.